Viernes, 23 de mayo de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 203-0424. Tipo, jurisprudencia. Competencia para conocer del amparo directo cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje que dictó un primer laudo fue sustituida por una que se encuentra en un circuito judicial distinto. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que tuvo conocimiento previo del asunto. Hechos. Los plenos regionales contendientes sustentaron criterios contradictorios respecto a la competencia para conocer del juicio de amparo directo en los casos en que una junta que dictó un primer laudo fue sustituida por otra que se encuentra en un circuito judicial distinto como consecuencia de un acuerdo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por el que suprimió y determinó competencias territoriales de las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y la sustituta dictó un segundo laudo en cumplimiento a una primera sentencia de amparo dictada por un tribunal colegiado perteneciente al circuito de la localidad donde se encontraba la autoridad laboral suprimida. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la competencia para conocer del juicio de amparo directo en los casos en los que la Junta que dictó un primer laudo fue sustituida por otra que se encuentra en un circuito judicial distinto, con motivo de un acuerdo como el aludido, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del primer juicio en el que se concedió el amparo, con independencia de que la Junta que haya dictado el segundo laudo en cumplimiento sea la sustituta que se encuentra en un diverso circuito. Justificación. El artículo 34 de la Ley de Amparo establece las reglas para la competencia en amparo directo y expresamente señala que debe tomarse en cuenta la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado. Sin embargo, en el caso descrito se surte el supuesto de conocimiento previo, pues de la secuela procesal se advierte un primer laudo que fue impugnado en un juicio de amparo y del que conoció un tribunal colegiado del circuito donde residía la junta que lo emitió. Posteriormente, una diversa junta, que sustituyó a la primera y con residencia en una localidad perteneciente a un diverso circuito, emitió un nuevo laudo para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Conforme a los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de acceso a la justicia establecidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, debe asegurarse que no existan criterios contradictorios en un mismo juicio laboral. Por ello, no puede perderse de vista que la secuela procesal se originó por un laudo dictado por una autoridad que fue suprimida por acuerdo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con motivo de la implementación de la reforma constitucional que introdujo un nuevo sistema de justicia laboral, situación que aunque se traduce en diversas actuaciones administrativas, estas no deben entorpecer los derechos de las partes en el juicio. Segunda sala. 2 de 7. Registro digital. 203-0431. Tipo, jurisprudencia. Improcedencia del juicio de amparo por consentimiento expreso de los actos reclamados. Hipótesis en que se actualiza, artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo. Hechos. En diversos asuntos se analizaron los elementos necesarios para estimar si la parte quejosa consintió o no en forma expresa los actos reclamados y, por ende, si se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo citado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que acorde con el artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo, se está en presencia de dos formas de consentimiento del acto reclamado. A. El que se manifiesta expresamente, y B. El que se deduce de diversas manifestaciones de voluntad realizadas por la parte quejosa. Una expresión de voluntad verbal o escrita de la parte quejosa que evidencie el consentimiento expreso con el acto reclamado, se presenta cuando de esa manifestación se desprende la voluntad inequívoca de acatar, aceptar, tolerar, resistir el acto reclamado o permitir su ejecución sin condición alguna. Justificación. La hipótesis de improcedencia prevista en el artículo referido se actualiza cuando expresamente, por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, por escrito o signos inequívocos, se advierta que la parte quejosa se encuentra conforme con el acto reclamado. Las manifestaciones de la voluntad que llevan a determinar el consentimiento según la jurisprudencia, se materializan, por ejemplo, cuando 1. La parte quejosa desiste de la demanda de amparo, 2. En forma voluntaria acata el acto reclamado sin reserva alguna, y 3.
en forma verbal o escrita manifiesta su consentimiento expreso. Consentir significa permitir una cosa o condescender en que se haga, creer, tener por cierta una cosa, soportar, tolerar algo, resistirlo. Por consentimiento se entiende la acción y efecto de consentir. En cambio, por expreso se entiende lo claro, patente, especificado. La trascendencia de este supuesto legal radica en que no es posible entrar al análisis de fondo del asunto si la parte quejosa, por cualquiera de las formas propuestas en el artículo 61 citado, ha evidenciado su conformidad con el acto, omisión o norma general reclamados. El consentimiento expresado por la parte quejosa impide que el juicio de amparo cumpla su finalidad de restituirla en el goce del derecho fundamental que estime violado, pues ya no existe agravio alguno que reparar ante el consentimiento expreso del acto, omisión o norma general sujetos al examen constitucional. La realización de los actos o conductas que efectúe la persona quejosa solo podrán evidenciar el consentimiento de los actos, omisiones o normas impugnadas en amparo. Si dicha actividad se realiza sin que medie coacción o amenaza, pues en caso contrario se estima que cumplió con lo ordenado para evitar un perjuicio mayor como una ejecución forzosa, la aplicación de medidas de apremio o sanciones legales que empeoren su situación. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 7. Registro Digital, 203-0432. Tipo, aislada. Interés suspensional en el amparo indirecto. Lo tienen las personas, comunidades y pueblos indígenas al reclamar las disposiciones de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, que les impone la obligación de obtener un reconocimiento oficial o inscribirse en un registro como condición para ejercer sus derechos. Hechos: personas autoadscritas al pueblo indígena Nahua de Milpa Alta, por derecho propio y en defensa de los derechos colectivos de este y de las comunidades que lo integran. Promovieron amparo indirecto contra la expedición y aplicación de diversas disposiciones de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México que les impuso la obligación de inscribirse en un sistema registral para ejercer sus derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la libre autodeterminación y al autogobierno. Solicitaron la suspensión definitiva para que no se constituyera el referido sistema de registro. El juzgado de distrito la negó al considerar que se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público en perjuicio de otros pueblos, barrios y comunidades indígenas de la misma entidad federativa. Sin embargo, no analizó el interés suspensional de las quejosas. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que las personas, comunidades y pueblos indígenas tienen interés suspensional en el amparo indirecto con efectos de tutela anticipada cuando reclaman la expedición de las disposiciones normativas que les imponen la obligación de obtener un reconocimiento oficial o inscribirse en un registro como condición para ejercer sus derechos. Justificación: existe un vínculo jurídicamente relevante entre quienes solicitan dicha medida cautelar y la afectación específica que puede originar la normativa mencionada, porque supedita el ejercicio de sus derechos a que acrediten una condición ante las autoridades administrativas competentes, al tiempo que delimita su ejercicio a un espacio geográfico definido en coordinación con estas, y constriñe a ese espacio su autonomía sobre asuntos internos. Ello conlleva un desconocimiento de tradiciones centenarias muy significativas para su desarrollo social y limita el despliegue de su identidad cultural. Autodeterminación y autogobierno a una demarcación meramente política que no guarda relación con su forma de vida ancestral, con su vida comunitaria y con su cosmovisión. Así, al menos indiciariamente tienen interés suspensional en el amparo indirecto porque gozan de derechos de protección especial. Reclaman disposiciones normativas que impiden o obstaculizan el libre ejercicio de esos derechos y la paralización de sus efectos les genera beneficios. Les evita perjuicios y elimina temporalmente el efecto discriminatorio que genera esa obligación de inscribirse a un registro estigmatizante, porque no es exigido a personas no indígenas, lo que por sí mismo emite un juicio de valor negativo y un posicionamiento estatal que demerita su identidad cultural, y genera un grave efecto de exclusión en perjuicio de personas que ya viven una situación de vulnerabilidad. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 203-0439. Tipo, aislada. Sentencia en formato accesible.
Su emisión, lectura y explicación en el juicio de amparo constituyen ajustes al procedimiento para que las personas con discapacidad accedan a la justicia en condiciones de igualdad. Hechos. Una persona con discapacidad intelectual y del desarrollo psicomotor acudió al amparo, en el que alegó diversos actos de discriminación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito estima que los órganos jurisdiccionales deben implementar ajustes razonables en el procedimiento para garantizar que las personas con discapacidad accedan a la justicia en igualdad de condiciones. Por lo que debe garantizarse la elaboración de sentencias en formato accesible, así como su lectura y explicación. Justificación. El artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados deben garantizar ajustes al procedimiento con el fin de que dichas personas participen de forma directa o indirecta en el proceso. Mediante dichos ajustes se pretende que las personas con discapacidad estén en las mismas condiciones que el resto de las personas durante la tramitación de un juicio para hacer valer sus derechos, sin que su discapacidad sea una limitante. Esto significa que los órganos jurisdiccionales deben tener flexibilidad en la respuesta jurídica para atender los casos en los que estén involucradas personas con discapacidad, a fin de salvaguardar el principio de igualdad y no discriminación. La accesibilidad tiene como objetivo que otras prerrogativas puedan ejercerse en igualdad de condiciones, por lo cual, quien juzga puede emplear diferentes mecanismos que permitan llegar a dicho fin. La implementación de ajustes razonables, ajustes al procedimiento u otras medidas de accesibilidad. El objetivo principal de tales mecanismos es eliminar las barreras que pueden enfrentar las personas con discapacidad, por lo que las acciones por realizar dependerán del caso concreto. La ausencia de un ajuste razonable expresamente previsto en la norma aplicable no justifica, por sí solo, que no se efectúen esas medidas, ya que éstas constituyen un factor elemental para que las personas con discapacidad accedan a la justicia en condiciones de igualdad. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 203-0440. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en el amparo indirecto. Procede con efectos de tutela anticipada a favor de las personas, comunidades y pueblos indígenas para que accedan a todos los beneficios previstos en la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México. Hechos. Personas autoadscritas al pueblo indígena Nahua de Milpa Alta, por derecho propio y en defensa de los derechos colectivos de este y de las comunidades que lo integran. Promovieron amparo indirecto contra la expedición y aplicación de diversas disposiciones de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México que les impuso la obligación de inscribirse en un sistema registral para ejercer sus derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la libre autodeterminación y al autogobierno. Solicitaron la suspensión definitiva para que no se constituyera el referido sistema de registro. El juzgado de distrito la negó al considerar que se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público en perjuicio de otros pueblos, barrios y comunidades indígenas de la misma entidad federativa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede otorgar la suspensión definitiva con efectos de tutela anticipada a favor de las personas, comunidades y pueblos indígenas para que accedan a todos los beneficios, medidas de inclusión y acciones afirmativas previstas en la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, sin tener que inscribirse en el sistema ahí previsto. Justificación. La concesión de dicha medida cautelar cumple con la apariencia del buen derecho, no afecta el interés social, no contraviene disposiciones de orden público, no constituye derechos que las quejosas no hubieran tenido antes de promover el amparo, evita daños inminentes e irreparables. Satisface el interés general de incentivar la diversidad cultural junto al desarrollo sostenible de las personas. Garantiza el libre ejercicio de varios derechos de protección especial reconocidos constitucional y convencionalmente a su favor, como su autonomía, autodeterminación y autogobierno, e impulsa la diversidad cultural, la cual, como ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es un bien fundamental que amplía las alternativas, las capacidades, los valores humanos, las cosmovisiones y el desarrollo sostenible de las personas. Asimismo, aumenta la estabilidad,
la cohesión social, la tolerancia y la paz dentro de las entidades federativas y los territorios tradicionales que habitan. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 203-0425. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia y por territorio cuando se reclama un acuerdo que suprime diversas juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa o con esa semiespecialidad del lugar en el que se presente la demanda. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al determinar el juzgado de distrito que debe conocer del amparo indirecto en el que se reclama el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se comunica cambio de adscripción de una oficina auxiliar. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2024. Mientras que uno concluyó que corresponde a un juzgado de distrito en materia de trabajo del lugar donde se presentó la demanda. Otro señaló que corresponde a uno en materia administrativa del lugar donde se presentó la demanda, y el último a uno en materia de trabajo de donde habría de continuarse el trámite del juicio laboral. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Determina que la competencia por razón de materia y territorio para conocer del juicio en el que se reclama el acuerdo mencionado se surte en favor de un juzgado de distrito en materia administrativa o con esa semiespecialidad. Del lugar en el que se presente la demanda de amparo, conforme al principio de prevención. Justificación. El artículo 37 de la Ley de Amparo, que fija las reglas de competencia por territorio, establece que cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Si el acuerdo por el que se suprimieron juntas federales inicia su ejecución material con la remisión de los autos por parte de la autoridad laboral suprimida y finaliza con la recepción y continuación del procedimiento en otra, es competente el juzgado de distrito del lugar donde se presentó la demanda de amparo y que previene en su conocimiento. En relación con el ámbito material de competencia. El bien jurídico o interés fundamental que persigue el acuerdo reclamado versa sobre políticas encaminadas a optimizar el capital atendiendo a las necesidades del trabajo para el debido funcionamiento y organización de las cargas laborales de las autoridades jurisdiccionales en la transición al nuevo sistema de justicia laboral, no sobre algún derecho del trabajo. Por ello, la materia del acto reclamado versa sobre el derecho de acceso a la justicia y reviste una naturaleza administrativa. De ahí que sea competente un juzgado de distrito especializado o semiespecializado en esa materia. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 7. Registro Digital, 203-0441. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional contra la orden de aprehensión por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La jurisprudencia PR, PT, CN. J/3P, 11ª. Es aplicable aún con la entrada en vigor de la reforma de 31 de diciembre de 2024 al artículo 19, párrafo 2, constitucional. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si a la luz del artículo 19, párrafo 2, parte final, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2024. Continúa siendo aplicable la jurisprudencia PR, PT, CN. J/3P, 11ª. Para establecer los efectos de la suspensión del acto reclamado en amparo indirecto cuando se reclame una orden de aprehensión respecto de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. Determina que la aludida reforma al párrafo 2 del artículo 19 constitucional, en materia de prisión preventiva oficiosa, no invalida la jurisprudencia PR, PT, CN. J/3P, 11ª, por lo que sigue siendo aplicable cuando en amparo indirecto se reclame una orden de aprehensión respecto de delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Justificación.
Lo establecido en el artículo mencionado constituye un mandato dirigido específicamente al Ministerio Público en los casos de prisión preventiva justificada y al juez de control en los casos de prisión preventiva oficiosa, por lo que estos son los obligados a interpretar literalmente las normas ahí contenidas. La reforma constitucional que amplió el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y estableció un límite heurístico a los poderes interpretativos del Ministerio Público y del juez de control, no guarda relación con el contenido de la jurisprudencia PR, PT, CN. J/3P, 11ª. Este criterio rige a los jueces de amparo cuando conocen de la solicitud de suspender la orden de aprehensión por delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Y los tribunales de amparo no están vinculados a la obligación prevista en tal porción normativa, sino a los deberes que les imponen, entre otros, los artículos 1, 16, 17, 20, 103, 107, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El ejercicio hermenéutico que lleva a cabo el juzgador de amparo es que se interprete la Constitución de manera armónica y sistemática respecto a la totalidad de sus postulados, sin dejar inoperante el contenido de la norma suprema y de los tratados internacionales, pues el principio de unidad de la Constitución establece que uno de sus artículos no puede interpretarse de manera aislada, sino en conjunto con sus diversas normas. La actividad del juez de amparo está normada por esas disposiciones, de manera que a la luz de la aludida jurisprudencia, el examen de la procedencia de la suspensión cuando se reclame una orden de aprehensión respecto de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, no puede hacerse con atención a la parte final del párrafo segundo del artículo 19 referido, que contiene un mandato que no le es aplicable. Además, el aludido criterio jurisprudencial es obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de la región Centro-Norte, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Lo contrario sería disconforme con el principio de no regresividad de los derechos humanos, dado que no existen circunstancias que justifiquen una regresión, y antes bien los artículos 1, 16, 17, 20, 103, 107, 128 y 133 mencionados siguen orientando la labor de los jueces de amparo hacia el respeto de la no regresividad. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.